Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de películas, cine, de series de televisión, puede ser de novelas, puede ser de cómics o incluso de videojuego, y hacemos una biografía ficticia basándonos en los medios y los hechos que tenemos a nuestro alcance. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Neil Caffrey. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Neil Caffrey, nacido como Neil George Bennett el 21 de marzo de 1977, más tarde cambió su nombre a Neil Caffrey. Es el personaje principal de la serie White Collar, o como la llamaron en España, Ladrón de Guante Blanco. Neil actualmente trabaja como consultor penal para la división de, digamos, de robos y estafas del FBI en Nueva York. Él es un falsificador de clase mundial y estafador, con una afición por el arte, el buen vino, los trajes, los sombreros de ala y las mujeres hermosas. Neil habla 8 idiomas, incluyendo conversación suajili, y tiene 27 alias conocidos. Caffrey era sospechoso de cientos de robos antes de que el agente Peter Burke del FBI lo apresara. Neil es condenado a 4 años por falsificación de bonos, y después de escapar de la prisión y quedar atrapado en un piso y encontrado por el agente Burke, cuando él está intentando buscar a su novia, pues llega a un acuerdo que, a cambio de su liberación de la prisión, él lo que hace es ayudar como consultor. Neil ayuda al FBI a atrapar a los más astutos delincuentes estafadores del país. Y ahora lo que intentará es convivir con su nuevo trabajo como consultor del FBI y su antigua vida como criminal de cuello blanco. El actor que lo interpreta, Matt Bonner, describe el carácter de Neil Caffrey como encantador, cerebro elocuente, astuto, hiperinteligente, pero en el fondo que está buscando el amor de su vida en una manera romántica. Bien, Neil se presenta como un caballero encantador y sofisticado con una amplia gama de conocimientos, desde el arte a las lenguas extranjeras, la mayoría de las cuales parece ser autodidacta. Más adelante se sabrá que no se graduó en la escuela secundaria y por eso intentó aprender siempre por su cuenta. Bien, como le hemos dicho, nacido como Neil George Bennett, Neil creció en el programa de protección de testigo de los Estados Unidos bajo el nombre de Danny Brooks en San Luis, Missouri. Su madre le dijo que su padre, James Bennett, un detective de la policía de Washington, murió cuando él tenía 2 años de edad mientras estaba intentando atrapar a unos delincuentes. Neil creció queriendo ser como él y quiso ser oficial de policía. Sin embargo, cuando tenía 18 años, Ellen Parker, ex socia de su padre, le dijo la verdad. Su padre aún estaba vivo, pero no es un héroe. James había sido detenido por el asesinato de un compañero cuando Neil tenía 3 años. Después de descubrir esta información, Neil dejó lo que estaba haciendo y tomó el apellido de soltera de su madre, Caffrey. Ahora todavía sabe utilizar armas de fuego, pero prefiere no hacerlo y muestra una fuerte aversión hacia ellas. Como les he dicho, no se graduó en la escuela secundaria y tampoco asistió a la universidad, a pesar de que tiene de manera ficticia adquiridos 3 MBAs y 2 grados de doctorado. Aprende más sobre su padre años más tarde, cuando intenta obtener más información y lo que descubre es que el departamento de su padre estaba lleno de policías corruptos y que era el motivo por el que le involucraron en el crimen. Pero como su padre confesó el asesinato para salvaguardar a su familia. Neil llegó a la ciudad de Nueva York a los 20 años y un ahora amigo suyo, Moxie,
vio en él un filón para las estafas y desde entonces fue una especie de compañero. Bien, entonces lo que intentaron es estafar a un director general llamado Vincent Adler, que trabaja para una agencia de finanzas. Entonces Neil consiguió un trabajo para Adler bajo el alias de Nicholas Hayden. Es donde él conoce a Alexandra Alex Hunter, otra estafadora de la que luego se ayudarán más adelante. Después terminaron la noche juntos y más adelante él se enamora del asistente de Adler, Kate Moreau, que con el tiempo se convirtió en su novia. Antes de que Neil podría completar la estafa, Adler descubrió la verdadera identidad de Neil y salió corriendo con miles de dólares, dejando a todos sus empleados, incluyendo a Neil, y todo en bancarrota. Adler dejó solo $1 en la cuenta de Neil y para que supiera que había sido él, con un anagrama que ponía "buen intento, Neil". Después de esto, Neil, Kate y Moxie comenzaron a correr aventuras juntas y Neil se refiere a Vince Adler como el hombre que le hizo quien soy en un día. Neil trató de persuadir a Kate para irse a Europa con él, pero Kate se molestó cuando mencionó Copenhague porque sabía que Alex Hunter había contactado con él acerca de un trabajo allí. Ella acusó de tener una relación con ella y se quedó en Nueva York mientras que Neil se fue a Copenhague. A su regreso, Neil encontró que Kate se estaba escondiendo de él y comenzó a hacer falsificaciones más grandes tratando de llamar su atención. El FBI rastreó a Kate y al darse cuenta de que Neil no tenía ni idea de dónde estaba Kate, le pusieron una trampa para encontrarle, para encontrar su paradero. Bien. Peter Burke fue el agente del caso asignado para atrapar a Neil Caffrey y pasó 3 años persiguiéndole antes de que finalmente pudiera arrestarlo. Bien, a partir de aquí, después de que él se escapara de la cárcel y fuera nuevamente apresado, pues llega a un acuerdo para trabajar con Peter Burke como digamos consultor penal, y tiene que llevar una tobillera para saber en todo momento dónde estaría. Bien, después más adelante pues llevan casos de diferentes tipos, como por ejemplo uno de arte robado que tiene relación con un tesoro nazi. Y aquí se rompe la relación entre Neil y Peter porque sospecha que el verdadero ladrón ha sido Neil. A partir de aquí, la confianza que poco a poco se había acumulando entre Peter Burke y Neil Caffrey se disuelve y sus diferencias deben dejarse de lado cuando la esposa de Burke es secuestrada por el enemigo de Caffrey, Mateo Keller. Neil Caffrey le dice a Peter, cuando se lo preguntó, ¿por qué no simplemente tomar el tesoro nazi y correr? Y él le dice que les apreciaba y que eran su familia. Tengo una vida aquí. Bien, después de conseguir liberar a Elizabeth y avanzar un poco algunas aventuras más, Neil y Moxie se escapan a Cabo Verde, pero son encontrados por Peter Burke. Esta temporada se centra principalmente en el padre de Neil y James, que regresa a Nueva York a la caza de una caja que dejó dentro de la ciudad cuando desapareció. Más adelante se reveló que la caja contiene información sobre el senador Pratt, que estaría detrás de lo que le pasó al padre de Neil. Bien, después de una serie de diferentes aventuras, Peter es procesado por asesinato y lo que van a intentar es Elizabeth y Neil Caffrey pues buscar pruebas para que les culpen totalmente.
Bien, a partir de aquí, pues empieza otra serie de aventuras en las que conseguirán salvar a Peter. Y finalmente, cuando ya en la última temporada, son 6 temporadas, pues se ve un poco cómo se revela un poco más los antepasados, todo cómo era Neil en la infancia, etcétera. Y al final del último capítulo él desaparece y queda una carta como con algo abierto cuando ya es libre, pero que prefiere no hacer más daño a la gente querida y se va por su cuenta a seguir viviendo su vida. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.